Imagina que las ruinas de un pueblo maldito guardan voces infantiles que nunca deberían oírse. Hoy te acompaño al corazón de Ochate, donde tu propia mente puede jugarte la peor de las pesadillas. En el corazón del condado de Treviño, entre las colinas burgalesas que rozan territorio vasco, se alzan las ruinas de lo que un día fue el pueblo de Ochate, pero este no es un pueblo abandonado cualquiera. Los lugareños de la zona susurran que quienes se aventuran hasta sus piedras derruidas después del anochecer pueden escuchar algo que helará su sangre. Las voces de niñas que gritan campora en euskera, palabra que significa fuera. Y según varios testimonios, estas voces no provienen de ninguna niña que se encuentre viva. Las primeras referencias documentales de este lugar se remontan al año 1025, cuando aparece en la reja de San Millán bajo el nombre de Gogate. Sin embargo, apenas un siglo después, los registros medievales lo mencionan con un nombre que presagiaba su destino, Diablos de Ochate, y esto no parece una casualidad. Los investigadores han descubierto que el propio significado de Ochate en euskera se traduce como puerta secreta o puerta del frío, términos que cobran un significado siniestro cuando se conoce todo lo que vendría después. Durante siglos, Ochate prosperó como punto estratégico en la antigua ruta del vino y el pescado, el camino comercial que conectaba el interior vasco con el Cantábrico. Arrieros y comerciantes hacían parada obligatoria en sus 7 casas, su iglesia parroquial de San Miguel y la cercana ermita de Burgondo. Todo parecía normal en esta pequeña comunidad rural que alcanzó su máxima población a mediados del siglo XIX. Pero entonces comenzaron a suceder eventos que marcarían para siempre la historia de Ochate. En 1868, el párroco Antonio Villegas desapareció misteriosamente cuando se dirigía a la ermita y jamás se volvió a saber de él. En 1936, un pastor muy violento llamado Jacinto Ramírez asesinó a un vecino durante una disputa, sembrando el terror entre los habitantes. Y en 1947, durante una tormenta de verano, un rayo cayó sobre la ermita de Burgondo. Estos no eran eventos aislados. Según los testimonios recogidos en los años 80, Ochate había sido víctima de algo mucho más siniestro, ya que sufrió 3 epidemias devastadoras que no afectaron a ningún otro pueblo cercano. Hay lugares donde la desgracia se acumula como las piedras de un muro, y Ochate es uno de esos lugares donde cada piedra cuenta una historia que preferiríamos no escuchar. Las 3 epidemias que devastaron Ochate no figuran en ningún registro médico oficial de la época, pero los testimonios orales recogidos en los pueblos cercanos coinciden en un detalle escalofriante. Todas afectaron única y exclusivamente a los niños. La primera azotó el pueblo en 1865, cuando una extraña enfermedad comenzó a llevarse a los más pequeños uno por uno. Los síntomas, según relataban los ancianos de Condado de Treviño en entrevistas realizadas durante los años 80, eran siempre los mismos: fiebre alta, convulsiones, y en las horas previas a la muerte, los niños gritaban desesperadamente en euskera palabras que sus padres no comprendían. Pero lo más inquietante no era la enfermedad en sí, sino lo que ocurría después. Los vecinos de los pueblos limítrofes aseguraban que durante las noches que siguieron a cada muerte infantil, se podían escuchar voces de niñas provenientes del cementerio de Ochate, voces que gritaban campora con una intensidad que atravesaba el silencio de la madrugada. Sin embargo, cuando los padres desesperados acudían al camposanto, no encontraban a nadie. La segunda epidemia llegó en 1881, y esta vez los testimonios se volvieron aún más perturbadores y mucho más macabros. Según el relato de Esperanza Gómez, última superviviente de Ochate que fue entrevistada en 1988, poco antes de su muerte, su hermana menor María había sido una de las víctimas. Esperanza, que entonces tenía 8 años, recordaba vívidamente cómo María se despertaba cada noche gritando que las niñas del cementerio le pedían que fuera con ellas. La pequeña María murió 3 días después, pero lo que Esperanza no olvidaría jamás era que, la noche del funeral, escuchó claramente la voz de su hermana uniéndose al coro de voces infantiles que emergía del cementerio. Los registros parroquiales de la iglesia de San Miguel, conservados hasta 1936, revelan un patrón aterrador. Entre 1865 y 1915, murieron en Ochate 27 niños y niñas, todos menores de 12 años, y todos por causas que el párroco describía como mal desconocido.
Pero hay un detalle que los investigadores han señalado como especialmente inquietante. Todas las muertes ocurrieron en grupos de 3, separadas por periodos de calma que duraban exactamente 16 años. La tercera y última epidemia llegó en 1915, y fue la que definitivamente selló el destino de Ochate. Esta vez, los testimonios incluyen un elemento que transforma la leyenda urbana en algo mucho más siniestro. Según los registros del médico de condado de Treviño, el doctor Fermín Alonso, varios padres de familia llegaron a su consulta en estado de shock, asegurando que habían visto a sus hijos muertos jugando en las ruinas de la ermita de Burgondo durante las noches de luna nueva. El doctor Alonso, escéptico por naturaleza, decidió investigar por sí mismo. En su diario personal, conservado en el Archivo Municipal de Miranda de Ebro, escribió una entrada fechada el 23 de octubre de 1915 que congelará la sangre de cualquiera que la lea. El doctor Alonso escribió: «He visto lo que no debería existir, porque las voces son reales, los niños están ahí, pero no como deberían estar. Ochate debe ser abandonado para siempre». El éxodo final comenzó esa misma semana. Las últimas familias recogieron sus pertenencias y abandonaron sus casas sin mirar atrás. Esperanza Gómez, en su testimonio de 1988, recordaba que su familia fue de las últimas en marcharse. Al cargar el carro con sus posesiones, su madre le prohibió terminantemente mirar hacia el cementerio, pero la curiosidad infantil pudo más. Lo que vio la marcó para el resto de su vida. Había niñas vestidas de blanco de pie y entre las lápidas, y todas tenían mi edad, pero sus caras no eran normales, no eran de este mundo. Cuando los vivos abandonan un lugar, los muertos se convierten en sus únicos guardianes. Y en Ochate, esos guardianes nunca crecieron. En los años 80, Ochate ya era un lugar muerto y abandonado, aunque no vacío. Durante esa década, la leyenda urbana experimentó un renacimiento alimentado por testimonios inquietantes y por una serie de fenómenos inexplicables documentados por investigadores y periodistas. Uno de ellos fue Iker Jiménez, que en 1990 realizó la primera grabación nocturna dentro del pueblo, captando sonidos que describió como voces infantiles, mezcladas con un viento gélido, pero lo más extraño de todo fue que las cámaras dejaban de funcionar cada vez que enfocaban la Torre de San Miguel. Otros testimonios, recogidos durante las expediciones del Grupo de Investigación de Fenómenos Paranormales de Vitoria, afirmaron haber sentido a niñas rodeándolos en la oscuridad, notando presencias que les susurraban al oído palabras en euskera, aunque nadie pudo identificar su origen. Investigaciones universitarias años más tarde relacionaron los patrones de desapariciones y epidemias con fenómenos de psicología colectiva y posible contaminación del agua, pero ni siquiera estos expertos lograron explicar los registros sonoros detectados entre 1980 y 1994. Voces de niñas que entraban dentro de la frecuencia de sonidos de un ser humano, unas voces que fueron registradas sin que hubiera menores en kilómetros a la redonda. Las interpretaciones actuales de la leyenda negra del pueblo varían radicalmente, ya que una parte del folclore sostiene que Ochate es la puerta entre dos mundos y que las niñas, cuya muerte jamás fue explicada, siguen vagando entre las ruinas, esperando a que alguien cruce el umbral prohibido. Otras versiones racionales, aportadas por antropólogos, sugieren que la historia de las voces infantiles es un eco del duelo colectivo y el trauma recurrente que marcó a los supervivientes, y que también fue heredado por quienes ahora habitan los pueblos cercanos. Pero en Ochate, cada piedra parece susurrar una advertencia. El misterio permanece intacto, y las grabaciones, los testimonios y las desapariciones continúan alimentando un mito ancestral que se resiste a morir, ya que a día de hoy, no existe una sola versión concluyente. Solo queda la certeza de que al caer la noche, nadie se atreve a cruzar las ruinas de ese pueblo, por temor a encontrarse con las mismas voces, que apenas un siglo antes, clamaban desde el cementerio que toda persona viva se fuera inmediatamente de aquel lugar, ahora maldito. En Ochate, lo inexplicable persiste como niebla entre sus ruinas. La ciencia busca respuestas, pero las huellas del horror resisten, repitiendo una pregunta que jamás tendrá respuesta. ¿Quién custodia realmente la puerta secreta? ¿Son las niñas que nunca pudieron decir adiós? ¿O acaso es el propio miedo el que nos hace escuchar sus voces? Si alguna vez decides cruzar el umbral donde ni la muerte trajo paz,
Recuerda que algunas historias claman ser olvidadas, pero lo sucedido en el pueblo de Ochate jamás te dejará marchar completamente. Si esta historia ha despertado algo oscuro en ti, demuéstralo ahora. Deja tu marca con un like, y deja también tus pensamientos más siniestros en los comentarios. Suscríbete para ser parte de nuestra hermandad. Porque esto solo es el comienzo del legado maldito.